Siguiendo con el plan de estudios, ahora nos toca ver los elementos de validez del contrato. En la sesión pasada vimos los elementos esenciales o de existencia de los contratos y vimos también de que si faltara alguno de estos, se entendería que nunca existió el contrato, siguiendo con la lógica de su definición. Asimismo, los contratos tienen que tener una forma legal, es decir, deben reunir los requisitos que señale la ley, en este caso el Código Civil, para ser perfecto y producir, obviamente, efectos jurídicos plenos. Y en tales casos, debe reunir los requisitos señalados por el legislador. ¿Y cuáles son estos? El primero de ellos es la voluntad, debe exteriorizarse con la forma exigida por la ley. ¿Cómo es esto? En los artículos del Código Civil hay apartados especiales para cada uno de los temas o contratos que se quieran crear y tiene sus especificidades para cada uno de los actos jurídicos. Por ejemplo, no le vas a exigir los mismos requisitos para una compraventa de un bien inmueble, como una casa, obviamente, a la de un comodato o bien a una compraventa de un mueble. Luego entonces, esa voluntad se tiene que exteriorizar con ciertos elementos. Asimismo, debe estar exenta de vicios, los cuales ahorita los vamos a ver. Al igual que el objeto del acto o el motivo o fin de su celebración debe ser lícito. Y por último, los autores o partes deben ser capaces. Como todos sabemos, la voluntad es un elemento fundamental del acto jurídico. Solamente los actos jurídicos son realizados por los hombres y se tiene que estar en plenitud de certeza de esa voluntad y sobre todo tiene que ser libre. Debe ser el resultado de una determinación real y espontáneamente decidida. Si ustedes van a un centro comercial, van caminando y ven en las vitrinas algún objeto, alguna mercancía que les guste, pues lo van a tratar de comprar porque simplemente les gustó esa mercancía. Y en teoría nadie está a su lado instigándolo a comprar. Y es que si la decisión proviene de una creencia equivocada, llámese error, ha sido obtenida o mantenida por engaño, dolo, o ha sido arrancada con amenazas, llámese violencia o temor, entonces es una voluntad viciada que anula el contrato. En tales casos, el agente manifiesta su intención de celebrar el acto jurídico solo porque su decisión ha sido desviada por causa extraña, que si no hubiera existido esa causa extraña, no hubiera realizado ese acto. Es decir, la decisión tiene que ser o debe de surgir del interior de la persona. Repito, por los gustos y sobre todo por la capacidad económica que tenga. Sí, a mí me encantaría tener un carrazo, pero pues la verdad es que no tengo, vamos, tengo la voluntad, pero no tengo los medios para poderlos obtener. Ahora bien, ¿qué son esos elementos que hacen que la voluntad de una persona no sea tanto su voluntad? Pues el primero de ellos, o lo que vamos a analizar, es el error. En el lenguaje común, el error es un concepto falso de la realidad, una creencia no conforme a la verdad. En ocasiones, el error que sufre el autor de un acto jurídico vicia su voluntad y provoca la nulidad del acto. Pero también, no todo error produce la consecuencia jurídica de invalidar ese acto. Es decir, no toda equivocación tiene trascendencia en el derecho, porque no cualquier error es relevante. Hay algunos que dejan incólume al contrato, es decir, de que no lo tumban, ya que si fuera así, bastaría que alguien protestara o dijera que sufrió cualquier equivocación en el contrato y ya con eso trataría de anular ese contrato o ese acto o lo dejaría ineficiente, dejando este acto jurídico como algo intrascendente y de nada serviría realizarlos, pues de qué existe o de qué existirían estos contratos si nadie los va a cumplir. Luego entonces va a haber algunos errores que sí pueden ser subsanados, por decirlo de una manera, y otros que de plano no van a permitir que continúe el contrato. Y los vamos a clasificar en tres: error indiferente, error nulidad y error obstáculo. El primero de ellos, error indiferente, no ejerce influencia alguna sobre el acto
y solamente va a recaer en circunstancias accidentales o en los motivos personales secretos, móviles de las partes, que no trascienden en su celebración. Su percepción equivocada es irrelevante para la vida del negocio. Generalmente estos errores van vinculados con dos actos y el ejemplo que da el autor del libro que es base de nuestra clase lo pone muy sencillo. Imaginemos que Juan Pérez va a Tijuana y ahí inscribe a sus 3 hijos en un colegio. Sin embargo, pasado un tiempo, Juan Pérez ya no quiere estar en Tijuana porque resulta ser de que ese lugar es muy violento o bien no consigue empleo suficiente para mantener la colegiatura de sus 3 hijos. Si se fijan, Juan Pérez creyó que al ir a Tijuana iba a tener un mejor empleo o iba a tener suficiente dinero para poder tener a sus 3 hijos en el colegio. No obstante esto, el acto de haberlos metido al colegio y haber pagado la colegiatura no exime a Juan Pérez de que pague las colegiaturas. No me imagino, o no se imagina uno, que vaya Juan Pérez al colegio y decirle que me regresen dinero porque él creyó que en esa ciudad iba a conseguir un mejor empleo. Si se fijan, el error siempre va a ser siempre en creencias de la voluntad de la persona. Otro error que vamos a ver es el error nulidad. En este, para que vean, sí vicia la voluntad y produce la nulidad relativa del acto jurídico. En nuestro derecho, es el error que recae sobre el motivo determinante de la voluntad del agente, parte en el contrato o autor del acto. Ya que si en el acto de la celebración se declara ese motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo contrato, perdón, que se celebró este en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa. Por ejemplo, Pedro, otra vez Pedro, pero ahora en otra circunstancia, compra una pintura con la firma de Siqueiros, lienzo que le atribuye a David Alfaro Siqueiros, y resulta ser de que no es esta persona, sino que es un homónimo. Luego entonces él creía que el lienzo o la pintura correspondía a una persona la cual es diferente a la que realizó ese lienzo. Si se fijan, su voluntad fue desviada por error, ya que si hubiera conocido que no era David Alfaro Siqueiros, sino que era otra persona, jamás hubiera comprado ese lienzo. Aquí el contrato podría anularse, perdón, si el motivo erróneo es evidente. Algunas personas, como uno, y en materia comercial, me ha pasado varias veces, que yo al tratar de comprar una cosa siempre se me olvida cuáles son las características y siempre termino comprando otra. A veces y solo a veces puedo ir a la tienda y decirle, ¿saben qué? Me equivoqué pensando en una cosa cuando realmente quería comprar otra. Y les puedo asegurar que a ustedes les ha pasado varias veces. Bueno, no tantas como a mí, la verdad. Y esto es bastante común y muy sencillo. Ahora imagínense a una persona que se confundió de algún bien, un terreno, en donde pagó millones de pesos y resulta de ser de que el terreno que compró no es el que estaba pensando, sino que era otro, quizás completamente diferente y que en ocasiones incluso cuesta más caro de lo que realmente vale. Y ahí es donde tienen que entrar ustedes. Ustedes como futuros abogados van a tener que idear la forma en que su cliente pueda salirse o zafarse de estas circunstancias. Y es por eso que estamos estudiando esto. Otro error que se establece en nuestro temario es el error obstáculo y se llama así al que impide la reunión de las voluntades de las cuales se quieren contratar. Se focaliza sobre un aspecto tan importante y trascendente en la volición que impide la formación del acuerdo de voluntades de los contratantes y obstaculiza la integración del consentimiento. De ahí su nombre, por eso le llamaremos obstáculo. Y este incluso lleva a la inexistencia del contrato. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Y para los romanos le tenían un nombre en específico, se llamaba error incorpore. El ejemplo. Juan cree tomar en alquiler la casa número 15 de la calle Madero de esta ciudad.
yo quiero ir a contratar ese lugar porque me gustó, está en un lugar muy bien ubicado, en el centro, y el arrendador Pedro, es el contratante, también sí desea mandarle o contratar con Juan en la casa número 15 de la calle Madero. Pero ¿qué creen? No de aquí de Aguascalientes, sino de Jesús María. Luego entonces, sus voluntades no coinciden debido al error. Los dos quieren contratar, estamos de acuerdo. Los dos quieren arrendar, uno quiere arrendar y otro quiere ser el arrendatario de la casa número 15 de la calle Madero. Los dos están completamente de acuerdo. El problema es que uno se encuentra en Jesús María y el otro se encuentra aquí en Aguascalientes. Coinciden en las voluntades, pero difieren en el objeto y por lo tanto el contrato no llega a efectuarse. Por otro lado, dentro de la voluntad pueden existir lo que conocemos como dolo y mala fe. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El primero, llámese dolo, será cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes. ¿Esto qué quiere decir? Volvamos al ejemplo de la calle 15, no, la calle Madero número 15. Si el arrendatario ya sabe desde un principio que el que quiere contratar se está equivocando en cuanto a la casa que le va a rentar. Es decir, en el periódico dice que va a tener cocina integral, boiler, cuenta con 3 recámaras y manipula la situación de tal manera de que nunca vea la casa, firma el contrato y ya cuando llegan a la casa no tiene las características que dijo que iba a tener, el arrendatario está actuando con dolo. También me acordé de, no sé si alguien vio Matilda, donde el papá vendía carros y hacía todo lo indispensable para que funcionara el carro hasta un momento dado y posteriormente se empezaban a ver todos los efectos de ese carro. Esa persona ya sabía lo que le faltaba o ya sabía lo que tenían los carros y aún así los vendió a todos como si fueran nuevos. En cuanto a la mala fe, esto es pasivo, trata de omitir el error que en un principio no conocía tampoco el arrendatario. Y aquí queda perfectamente el ejemplo anterior, el de error obstáculo, donde la calle Madero y el número 15 corresponden a lo que uno quiere y el otro ya sabe el otro también, pero uno es de Jesús María y otro de Aguascalientes. Bien, hacen una cita, van a firmar y cuando ve o escucha el arrendatario de que el otro estaba hablando del de Aguascalientes y no el de Jesús María, este se calla con tal de que la otra persona firme. Luego firma y posteriormente se da cuenta de que, a pesar de que ya sabía que se estaba equivocando de ciudad, como quiera realizó la firma en perjuicio del arrendante. O la de la pintura de Siqueiros. Quien le vende la pintura se da cuenta de que la otra persona está pensando en David Alfaro y se calla para que se pueda realizar la venta, está actuando de mala fe. Y es en donde les digo a ustedes, como futuros abogados, que tienen que buscar la manera de verificar o acreditar el dolo o mala fe de la otra parte, o bien configurarla. También hay otra situación dentro de la voluntad que, en definitiva, cuando se realiza, implica la invalidez del contrato. Estamos hablando de la violencia, que es un acto ilícito de mayor gravedad que el dolo. La acción ejercida contra la víctima infunde sufrimiento, desdicha y angustia en casos graves, y a la vez perturba la paz social en mayor medida que el dolo, cuya acción es encubierta y silenciosa. No sé si han visto películas como de Cantinflas, en donde para cobrar la herencia, quien es el legitimado, lo secuestraban al día donde se iba a realizar el contrato o se iba a cumplir algún plazo, por lo que privaban de la libertad de esta persona y una vez que pasara la hora exacta, ya la liberaban, pero ya no podía reclamar algún beneficio. Estoy hablando de algo muy light. Actualmente existen situaciones de violencia muy, pero muy graves que incluso con pistola en mano llegan a obligar a una persona
a que ceda o realice alguna compraventa de algún bien inmueble sin que ésta quisiera. Si se fijan, aquel demuestra mayor peligrosidad en el agente y la voluntad reprimida o expresada sin libertad es notoriamente ineficaz para la integración del acto. Ello explica que la sanción por el hecho ilícito, la indemnización de los daños, deba ser más severa, aunque la consecuencia como vicio de la voluntad sea en ambos casos la misma nulidad relativa. Cuando hablamos de violencia, generalmente estamos hablando de algún delito, es decir, aquella conducta antisocial es utilizada para realizar este tipo de contratos. Asimismo, existe dentro de la doctrina un cuarto obstáculo a la libertad de expresión de la voluntad contractual. Hablamos de lesión. No es físico, no es, bueno, si no estaríamos hablando de violencia. No, le llamaremos lesión a la desproporción exagerada de las prestaciones que las partes se deban recíprocamente por el acto jurídico. Es decir, vicia los contratos que engendran prestaciones recíprocas que no dependen del azar. Porque existen contratos al azar en donde ambas partes tienen la posibilidad de perderlo todo o de ganarlo todo. Aquí no, aquí sí existe algún elemento de desproporcionalidad. Y un ejemplo de ello era lo que hacía el gobierno cuando hacía la expropiación de algunos territorios. Si bien en este caso la autoridad está como tal, como una autoridad, actualmente tiene que realizar la compraventa de ciertos terrenos conforme al precio comercial y no como lo hacían anteriormente, que era con el precio catastral. Yo me acuerdo de algunos campesinos que les compraban el terreno a, no sé, a 50 centavos al metro cuadrado, porque así estaba en el catastro, y posteriormente lo revendían a 1,000 pesos al metro cuadrado. Ha habido casos, y si se fijan, es completamente desproporcional lo que se pretende de uno con el otro. Y en ocasiones es así, hay algunos contratos de algunas personas que a sabiendas del desconocimiento del valor de una casa, se las quieren comprar a muy bajo precio para después obtener algún tipo de recurso. Afortunadamente se puede hacer valía de este elemento y quizás no tanto anular el contrato, sino hacerlo un poquito más justo, o mejor dicho, mucho más justo. Hay otro elemento que debemos analizar y corresponde a la ilicitud en el objeto y el motivo o fin del mismo. Es el tercer requisito de validez de los contratos. Vimos lo que era formalidad, la voluntad, formalidad legal, mejor dicho, la ausencia de vicios en la voluntad, y ahorita estamos hablando de lo que es la ilicitud en el objeto y en el motivo o fin. Va a la par en alguno de los elementos de existencia, en este caso del objeto. Y es que para que el contrato sea válido es indispensable que tanto a lo que se obligó el deudor como el porqué de su proceder sean lícitos, es decir, congruentes con lo dispuesto por las leyes del interés público, que no quebranten una prohibición o un mandamiento legal. El contenido y el propósito de las cláusulas contractuales deben respetar las normas legales, pues en su tratamiento se sustenta el orden jurídico y la paz social. Y por ella, un contrato que contradiga lo establecido en las normas prohibitivas o imperativas no habrá de tener validez y será nulo. Lo que decíamos en la clase pasada, simple y sencillamente, si un objeto o el objeto de la prestación de servicios corresponde al matar a una persona o bien el trasladar o transportar alguna sustancia nociva, llámese estupefacientes, pues el contrato va a ser nulo. Repito, no vas a llegar a los juzgados y exigir el cumplimiento de ese contrato. Como cuarto elemento está la capacidad de las partes. Para que el acto jurídico se perfeccione y valga, es necesario que el agente o los agentes, llámese autor y parte, sean capaces. La capacidad va a ser la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y para ejercitarlos. Espero que lo recuerden, pero lo vimos
en el cuatrimestre antepasado. Y, en principio, todo sujeto tiene capacidad y solo determinados grupos de personas, a título excepcional, son incapaces, que también vimos en el cuatrimestre antepasado. Nomás lo estoy evocando ahorita para que se recuerde. Existen dos clases de capacidad, la de goce, la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones, y la de ejercicio, aptitud para ejercitar o hacer valer sus derechos. Como se ve, bajo el título de la capacidad se agrupan situaciones muy diferentes. Recordando, la de goce lo vamos a tener todos desde el momento en que nacemos, pero para poder ejercer esos derechos debemos tener la capacidad que señale en este caso sería la Constitución y el Código Civil. Es decir, tener 18 años siempre y cuando no se encuentre emancipada la persona. En este caso, a partir de que se hace la emancipación, ya podrá ejercer estos derechos. Asimismo, existen unas personas que les llamaremos incapaces, ya que por sus situaciones físicas y mentales no puedan ejercer sus derechos y por lo tanto van a necesitar a una tercera persona que lo apoye para ejercitarlos. Y esto viene concatenado a nuestra siguiente unidad, que es la 6, la representación. Para ello hay que darle un concepto y la entenderemos como una figura jurídica que consiste en permitir que los actos celebrados por una persona llamada representante repercutan y surtan efectos de derecho en la esfera jurídica de otro sujeto llamado representado, como si este último lo hubiera realizado y no afectan para nada la del representante, el cual queda ajeno a la relación del derecho engendrado por su acción a pesar de ser el protagonista del acto. ¿Y esto qué significa? Que hay situaciones o actos jurídicos en donde por ignorancia o desconocimiento de la materia no nos es posible actuar sin el apoyo o ayuda de una tercera persona. Podemos poner como ejemplo a aquellos actores en donde quizás son muy buenos actores, saben de su trabajo, pero no saben promocionarse o no saben hablar en materia jurídica o administrativa. A lo mejor se requerirá. Y para ello existe la representación. Va a tener un representante que lo va a apoyar en los contratos, que lo va a apoyar en todas las actividades administrativas que no conozca la persona y solamente se va a dedicar a lo que sí sabe hacer. Así también nosotros. Ustedes van a representar, cuando sean abogados, van a representar a sus clientes con la certeza de que van a ustedes a conocer la normativa que los va a llevar a resolver ciertas situaciones, ciertos conflictos, teniendo en cuenta de que la actuación del representante va a repercutir única y exclusivamente a quienes está representando y que si se equivoca o realiza una mala actuación, en principio de cuentas, no le va a repercutir en su esfera jurídica, sino a quien está representando. La representación nace por disposición de una norma jurídica que la crea. Ejemplo, en materia penal, señala que cuando una persona se encuentra sujeto o vinculado a alguna conducta ilícita o vinculado a proceso, se puede llegar de algún representante para que lo defienda. Por otro lado, en materia civil, permite que se realice este servicio cuando así lo desee la persona para realizar algún acto jurídico. Luego entonces, por su origen puede ser voluntaria, ya que procede de la voluntad del autor o de las partes, o legal, se genera en la ley. La primera de ellas se crea por la autónoma decisión de la voluntad expresada ya en un contrato llamado mandato o en un testamento, conocido como albacea testamentario, que es la constitución de la representación voluntaria de los sucesores, sean herederos o legatarios, y de otros con intereses sobre el caudal hereditario. La segunda es la instituida por la ley, sea para los menores o demás incapaces, sea para ciertos organismos colectivos de derecho público, que tenemos como ejemplo a las autoridades estatales, que tienen un origen legal. Entonces,
La representación la vamos a clasificar en voluntaria y legal. En la primera, resulta de la voluntad de la persona que quiere contratar o que quiere realizar este servicio para realizar actos jurídicos. Y cuando se trata de una representación legal, ya lo encuentra o ya está definido por la ley para que se realice, ya que el bien jurídico tutelado tiene un interés público y por ello no hay opción de elegir quién lo vaya a detentar. El bien jurídico tutelado del menor sobre sus derechos obliga al Estado de darle una representación a los mismos, al igual que los incapaces o lo que decíamos en materia penal, en donde se le asignará al vinculado un abogado si éste no cuenta con alguno o no puede contratar alguno. Pues bien, hasta aquí va a ser la clase del día de hoy y también les digo que ya están en la plataforma dos ejercicios que corresponderán a la semana 2 y a esta semana. Tienen hasta el viernes para subir los documentos. Si tienen alguna duda, me mandan un mensaje y yo con todo gusto les voy a responder. Quienes todavía no puedan entrar a la plataforma también me avisan para investigar qué es lo que tenemos que hacer. Recuerden que dentro de 2 semanas es el examen y el examen va a ser dentro de la plataforma. Entonces tómenlo en cuenta para buscar la solución correspondiente. Bueno, muchísimas gracias.